Buenas tardes. El día de hoy comenzaremos a analizar el proceso de independencia de Chile. El objetivo del aprendizaje de la clase es describir las causas del proceso de emancipación de Chile. En esta clase entonces nosotros vamos a analizar qué fue lo que provocó que lo que antes era la colonia de España, de la Capitanía General de Chile, pasara a ser ahora una nación independiente y autorregulada. ¿Ya? Las etapas de todo este proceso de independencia efectivamente son tres: ¿ya? La patria vieja, la reconquista o restauración española y la patria nueva. Pero hoy día nosotros nos vamos a remitir a los antecedentes. ¿Qué elementos son los que van a provocar que se dé origen justamente al proceso de independencia? La, Hay que entender que Chile pertenecía dentro de su territorio, su demarcación, a lo que era la Capitanía General de Chile, ¿ya? Y la Capitanía General de Chile estaba supeditada a lo que era el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú era quien mandaba a los funcionarios, a quienes había que rendirles cuenta, en representación obviamente de la corona española que estaba en Europa. Y van a producirse una gran cantidad de situaciones que van a ir provocando en la gente habitante de aquí de América la idea de querer independizarse o de gobernarse fuera de la injerencia de la corona española. Van a haber eventos que son externos al territorio acá en América y otros eventos que van a ser propios, internos acá, que van a provocar este proceso. El primer evento externo va a ser la independencia de los Estados Unidos. Esto va a ocurrir en 1776, donde las colonias inglesas que habían en la costa este de América del Norte, que dependían de la corona británica, van a tomar la decisión y obviamente se van a escindir, se van a separar de la administración que generaba la corona británica sobre estos territorios. Y aquí es donde Estados Unidos se va a hacer independiente. Lo importante de esto es que la independencia de Estados Unidos también va a ser la primera revolución en sí en que se van a aplicar los postulados de la Ilustración, las ideas de la libertad, de la separación de los poderes, de la creación de una república, de la instalación de una constitución para definir los roles de los ciudadanos y de las instituciones republicanas. Lo importante de la independencia de Estados Unidos es que va a ser la primera experiencia que va a optar por autogobernarse sin la necesidad de un rey o de una corona, cosa que era inaudito en esa época. Y segundo, ese proceso, ese ejercicio de autogobernarse sin una corona, y que obviamente ya no va a ser con la corona británica, va a ser exitoso. Entonces las restantes colonias de América, y obviamente todo el mundo, va a estar pendiente de lo que pasa en Estados Unidos, viendo de que va a ser exitoso este proyecto de autogobernarse, no depender de un rey, que los ciudadanos en sí, reunidos, van a tomar las decisiones soberanas que van a definir el camino que va a seguir esta nueva nación. Y que más encima, ese proceso les va a traer aparejado éxito, éxito político y especialmente éxito económico. Otro fenómeno que también va a venir a aunar esta idea y a dar evidencias de que se puede y por lo tanto es entusiasmante esta idea de independizarse, va a ser la Revolución Francesa, 1789, casi 10 años después, en Europa. Aquí también nuevamente los ciudadanos franceses, imbuidos de las ideas ilustradas, queriendo aplicar una república, una constitución que defina los roles de los ciudadanos y de las instituciones republicanas, la separación de poderes, la libertad y la declaración de los derechos del hombre, van también a demostrar que es posible que se puedan gobernar las naciones autogestionadas y sin la necesidad de una monarquía, porque eso es lo que va a pasar con la Revolución Francesa. Al rey Luis XVI
lo van a sacar del poder, obviamente después van a terminar con su vida cortándole la cabeza, pero el pueblo francés se va a organizar y en una república o autogestionada por los propios ciudadanos franceses. Entonces, en América este evento también va a ser visto bien, porque también le va a dar la posibilidad a los americanos de decir, oye, nosotros también podemos autogobernarnos. Si estamos lejos de la corona española, o sea, ya lo hicieron los norteamericanos y les fue bien, ya lo están haciendo los franceses y les está yendo bien también. Entonces, ¿por qué nosotros no? Ideas que empezaron a circular acá. Finalmente, lo más importante de todo esto, que fomentó esta imaginación de autogobernarse, fueron las ideas de la Ilustración. Importantes líderes intelectuales de Europa, especialmente de Francia, Rousseau, que hablaba del contrato social, es esta figura en que el pueblo toma la decisión de entregarle a los líderes poder y decisión para que puedan ellos dirigir la nación, pero si ellos lo hacen mal, el pueblo retoma ese poder. ¿Ya? Montesquieu, que hablaba que para evitar las tiranías había que dividir el poder que tenía el rey y que es la actual estructura de los poderes republicanos que gobiernan en todo el mundo: poder legislativo, ejecutivo, poder judicial. Y Voltaire, otro de los tantos que se escapan aquí, falta hablar de Danton, de Marat, Diderot, ¿ya? Pero Voltaire hablaba de crear un mundo donde la libertad sea resaltada. Recuerden que la Ilustración resaltaba por sobre todas las cosas la razón, la capacidad humana de la razón para encontrar la verdad. Pero Voltaire hablaba de la libertad. Si la sociedad y las personas son libres, estas sociedades y estas personas van a prosperar. Por lo tanto, lo que menos necesitan es normas, leyes que estén regulando constantemente o trancando de alguna manera, impidiendo que la gente se pueda desarrollar por sí misma. Todas estas ideas fueron inyectadas en la ciudadanía americana, especialmente cuando iban a Europa a estudiar. Los jóvenes de las élites americanas, criollas americanas, iban a Francia, a Inglaterra, a estudiar en las universidades, en los colegios, y ahí recibían estos contactos con los ilustrados, donde traían todas estas ideas de republicanismo, constitucionalismo, de gobernarse sin una dinastía monárquica. Entonces, todas esas ideas acá las difundían en América y más a la luz, viendo lo que pasaba en Estados Unidos y en Francia. Todo eso fue provocando que acá se entusiasmaran cada vez más con la idea de la emancipación. ¿Qué va a pasar internamente? ¿Qué es lo que provoca que la gente, obviamente, acá en América diga, bueno, entonces esta idea ilustrada vale la pena que nos independicemos? Por ejemplo, acá en América ya había un sector de la sociedad importante que estaba creada y fundada en un nivel de personas que eran criollos, es decir, hijos de españoles, pero nacidos acá en América. Ya habían pasado varias generaciones de este tipo de personas, españoles, pero nacidos en América. Muchas generaciones. De hecho, ya los tatarabuelos eran los que habían nacido en España y llegado acá a América y tenido familia. Pero este grupo, que era mayoritario, se encontraba ya desarrollado, anquilosado de generaciones tras generaciones. Sus padres fueron criollos, sus abuelos fueron criollos. Entonces ellos ya tenían una identidad propia, una conciencia de pertenecer aquí a América, de no ser español español peninsular, de no ser un español venido de Europa, sino ser alguien de aquí de América. Entonces estaba con costumbres, con modismos, con tradiciones que ya se escapaban con mucho a lo que era la española tradicional. Acá ya teníamos una cultura criolla, una identidad criolla bastante más marcada, y ni que decir de la identidad mestiza. Pero que obviamente esa cultura criolla se ha alimentado de todo lo que ha sido el contacto del español con América en torno a su cultura y a su desarrollo. Pero también este grupo criollo venía experimentando situaciones de mucho malestar. Como ellos son nacidos aquí en América, los criollos, obviamente el rey y las administraciones monárquicas, para poder controlar América, siempre mandaban funcionarios desde España.
No confiaban en los funcionarios criollos, en la lealtad que tenían los criollos hacia la corona. Por lo tanto, siempre mandaban funcionarios desde España. Y estos funcionarios que usaban y tenían los cargos más altos de autoridad, tanto social como política, generalmente actuaban de manera muy déspota y prepotente con las clases criollas. No tenía ningún tipo de vinculación, se le estaba prohibido a los peninsulares, a los españoles que venían de América, de España, tener algún tipo de vínculo o de comunión con los criollos, por lo tanto siempre los tenían aparte y esa situación generaba mucho malestar. Personas que venían de España, que no tenían idea cómo eran las cosas acá en América, y eran ellos los que tomaban las decisiones muchas veces erráticas y en perjuicio obviamente de los criollos. Y una de esas cosas que provocaron mayor desdén de parte de los criollos era el hecho de que existía un monopolio comercial impuesto por España hacia las colonias americanas. Las colonias americanas solamente podían comercializar única y exclusivamente con España. España le traía los productos que acá se requerían en América y España compraba también los productos que se vendía a América. Los productos que traían los españoles hacia América, ustedes entenderán que los vendía a muy alto precio, distinto a lo que podían conseguir los mismos americanos comprándole, por ejemplo, a otras naciones, a Francia o a Inglaterra, que traían productos acá a América y eran mucho más baratos y de mejor calidad. Pero no, está América obligada a comprarle los productos a España. Y además, lo que producía América tenía que vendérselo a España, pero al precio que los españoles le ponían. Entonces, Chile producía trigo y el trigo que había que vendérselo solamente a España. No podía vendérselo a los ingleses o los franceses que lo pagaban bastante y mucho mejor, dejaban un margen de ganancia mucho más alto. No, había que vendérselo a España y España pagaba muy, pero muy poco y además cobraba impuestos. Entonces, las ganancias de los productores acá en América les quedaban muy pocas. Entonces, eso no les gustaba a ellos. Ellos querían tener la independencia y la posibilidad de comercializar con un mejor oferente y con otras personas, otros países que pudieran pagar mejores precios por los productos que se generaban acá en América. Y eso sí que llamó y hizo que obviamente desde acá de parte de las sociedades criollas de América se rechazara la administración de la corona española y se prefiriera autogobernarse como lo hacían los norteamericanos. ¿Qué va a provocar entonces el antecedente inmediato que va a provocar que se generen todos estos procesos independentistas en América? Bueno, la Revolución Francesa va a terminar cuando aparece este personaje, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a generar un estado mucho más, una situación mucho más estable en la futura naciente nación republicana y fuera de la monarquía de Francia. Y eso Napoleón Bonaparte lo va a extender por toda Europa. Entonces va a conquistar grandes extensiones de Europa y con ello va a generarse un importante enemigo, el principal, Inglaterra. También va a estar Austria y va a estar Rusia. Pero Inglaterra va a ser su principal enemigo. Obviamente, Inglaterra, que era gobernada por una dinastía monárquica, no va a querer que llegue la República Francesa ilustrada de Napoleón Bonaparte porque va a terminar con la monarquía. España, por su parte, prefirió aliarse a Napoleón Bonaparte. Tanto es así que Napoleón, para poder invadir Inglaterra, que era mar, que obviamente Inglaterra es una isla, necesitaba una escuadra que no tenía, y esa escuadra, esos barcos se lo va a proporcionar España, a cambio de que Napoleón le prometiera que nunca iba a invadir España y España le iba a seguir en las órdenes y directrices que Napoleón quisiera, con tal de que la monarquía no perdiera su puesto. Pero Inglaterra adivinó muy bien de que la escuadra española que estaba preparándose para ir a invadir Inglaterra estaba fondeada en el puerto de España de Trafalgar. Por lo tanto, Inglaterra se va a adelantar, iba a dirigir su escuadra, iba a atacar a la escuadra española en una batalla que iba a durar cerca de 2 días, la gran batalla, combate de Trafalgar, donde el almirante inglés Nelson va a destacar porque va a triunfar y va a destruir por completo la escuadra española. Con esto, Francia
y Napoleón se quedaron sin la posibilidad de poder invadir Inglaterra, que es una isla, no tiene cómo acceder a ella. Y obviamente los ingleses con esto van a darse por un gran triunfo. ¿Cómo lo va a resolver Napoleón? Napoleón va a dictaminar el bloqueo continental contra Gran Bretaña. Bloqueo continental, ¿en qué consiste? Napoleón va a disponer de que ninguna nación europea o sus colonias comercialicen con Gran Bretaña, le compren o le vendan. Gran Bretaña es una isla, no produce todo lo que necesita. Por lo tanto, si los países europeos no le venden o no le compran, Gran Bretaña tarde o temprano va a empezar con un proceso de desabastecimiento, lo que va a generar conflictos internos y que va a permitir derrocar a la corona británica, y Francia, obviamente, Napoleón va a poder ingresar triunfante. Pero, lamentablemente, Portugal es un país pequeño que está al otro lado de España, pero que comercializa y vive también del comercio con Inglaterra. Entonces no va a obedecer ese bloqueo continental, siendo amigo de Napoleón. Obviamente España y Portugal eran amigos de Napoleón. Entonces aquí es donde Napoleón va a usar su astucia, aprovechar este momento para poder también conquistar España y Portugal para castigarle. Y por eso Francia, Napoleón, mejor dicho, se va a ver en la obligación de invadir España con ese pretexto y así poder castigar a Portugal. ¿Cómo lo va a hacer Napoleón? Y aquí viene lo que nos va a afectar acá en América. Porque Napoleón va a aprovechar un conflicto que hay en la familia real en ese momento. Carlos IV, un rey España vigente, estaba siendo asediado, acosado por su hijo Fernando VII, mucho más joven, para que le entregara el poder de España, ya que Carlos IV estaba avanzado en edad. Y esta disputa se llevaban bastante tiempo entre ellos. Carlos IV se negaba, pese a la avanzada edad que tenía, él decía que podía seguir gobernando, y Fernando VII le aconsejaba y le exigía que le entregara el poder de España, puesto que él estaba joven y Carlos IV era una persona ya anciana. Entonces, Napoleón invita a ambos, a padre e hijo, a que se presenten en un lugar bastante cerca en la frontera de España con Francia, llamado Bayona, en un castillo que él tenía, para poder dilucidar este problema, y Napoleón los iba a ayudar. Pero el par de príncipe y rey no se dieron cuenta que era una treta que tenía Napoleón, donde asisten, concurren en esa cena, y en ese momento Napoleón los toma prisioneros y les obliga a dimitir del poder. ¿Ya? Después obviamente va a ser una transición donde el poder lo va a recibir. La idea era que Carlos IV le entregue el poder a Napoleón y Napoleón se lo iba a entregar a Fernando VII. Pero en esa transición Napoleón decidió entregar el poder de España a José Bonaparte, su hermano menor, para que él administrara España y obviamente Napoleón pudiera castigar Portugal y obviamente así también instalarse en España con pleno poder. La ausencia del rey debido a la presencia de la invasión napoleónica en España va a hacer que los ciudadanos españoles se reúnan y creasen juntas de gobierno para administrar el reino en la ausencia del rey. Las juntas de gobierno eran instituciones que existían en la Edad Media, cuando los reyes se iban a pelear en las cruzadas por los Santos Sepulcros, entonces los reinos quedaban sin rey. Entonces, ¿cómo se gobernaban? Los vecinos, la gente del reino, se reunían en cabildos en España, en cabildos, y en esos cabildos, una junta de vecinos decidían nombrar un grupo de personas que gobernaran en nombre del rey. Y eso hicieron los españoles. Y los españoles vinieron acá a América avisando de que Napoleón estaba a cargo del Estado de España, del reino, poniendo a su hermano menor José Bonaparte, y que en Sevilla y en Cádiz habían creado juntas de gobierno para gobernar en nombre del rey de España, por mientras este no esté, y obviamente repeler al invasor napoleónico. Y acá en América, los vecinos de América le plantean a las juntas de Cádiz y de Sevilla que está bien, gracias por haber avisado, pero acá en América también se van a hacer juntas de gobierno, porque tienen que recordar
que cuando se descubren estas tierras, Napoleón lo hace en nombre de la corona española. La corona española es la regente de estas tierras, de las colonias, no el pueblo español. Por lo tanto, América son ciudadanos españoles tal como lo son de Castilla, de Cádiz o de Sevilla, y por lo tanto también pueden crear sus propias juntas de gobierno. Y es así que acá entonces en América, conociéndose esta situación que está ocurriendo en España, producto de la invasión de Napoleón y del presidio del rey y del príncipe, es que en América también empiezan a crear juntas de gobierno. Obviamente, y de hecho es así desde un principio, estas primeras juntas de gobierno se crearon para vigilar y cuidar los intereses del rey por mientras está ausente. Pero por debajo, obviamente, venía la mano de un gran, importante grupo de criollos que lo que querían buscar con esto era finalmente lograr la independencia. Finalmente les dejo la actividad de la sesión de hoy para que la desarrollen y un número de WhatsApp frente a cualquier duda o consulta que quieran hacer. Muchas gracias.